Bueno, muy buenas tardes. Queremos partir esta vocería señalando que como gobierno seguimos con el corazón puesto en los familiares, seres queridos de las personas que han partido, que lamentablemente ya son 19 compatriotas, los que han fallecido producto de este gran incendio que afecta y golpea fuertemente la región del Biobío principalmente, pero también Ñuble. Pero así como tenemos el corazón puesto con los familiares, también queremos decir que tenemos la acción y toda la fuerza del Estado puesta en la unidad, no solamente la unidad nacional, sino que particularmente la unidad de los aparatos del Estado, que son los que hoy día están dispuestos en terreno, en coordinación para seguir enfrentando esta emergencia. Como bien ustedes saben, y así lo ha expresado el presidente de la República hace algunos minutos atrás y también el día de ayer, el presidente ha instruido el estado de catástrofe, pero también toques de queda, el cual se encuentra vigente al menos el del Irquén, que han funcionado de muy buena manera para poder resguardar el orden público y ayudar a generar las condiciones para un mejor despliegue del trabajo que ya vienen haciendo antes del estado de catástrofe decretado nuestras policías, PDI, carabineros, pero también bomberos, obviamente, nuestros brigadistas de la CONAF, los funcionarios y funcionarias de Senapred, nuestras delegaciones presidenciales, nuestros CEREMIS. Quiero decir con esto que el trabajo que hemos venido desarrollando como Estado junto con las autoridades locales, municipales y regionales se viene desarrollando antes del estado de catástrofe, porque el trabajo no parte desde el decreto de estado de catástrofe, parte de mucho antes. Hemos informado en más de 30 puntos de prensa todas las labores preventivas que hemos desarrollado como gobierno, no solo gracias al aumento de un más de 100% del presupuesto para la prevención y gestión del riesgo en nuestro país, sino que también mediante el aumento de las brigadas y por lo tanto también de los brigadistas, de la CONAF, los propios voluntarios y también de los programas de acción comunitaria para la prevención de los incendios forestales en nuestro país. Y es por eso que es importante recalcar que, por ejemplo, el día 14 y 15, nuestro subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ya se encontraba en la región junto con las autoridades regionales, locales, junto también con Senapred, junto con la CONAF, y otros monitoreando los planes preventivos porque sabíamos que este verano iba a ser un verano muy caluroso y que se iban a generar las condiciones climáticas perfectas para la generación de incendios. Y por eso mismo hemos estado trabajando en la zona de manera preventiva y además han estado combatiendo, sobrevolando las aeronaves que hemos contratado y arrendado para enfrentar los incendios antes incluso del estado de emergencia, el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República. Es decir, no solamente las alertas SAE, las 127 alertas SAE que se han desarrollado, ¿cierto?, desde el día sábado hasta el momento, sino que también las 43 aeronaves que están en combate, ¿cierto?, los 872 efectivos de carabineros desplegados a través también de medios aéreos, los más de 160 efectivos de la PDI, que vienen además a reforzar la labor en estas regiones, pero vienen de otras regiones, los 132 vehículos destinados a labores de seguridad, los 3.210 efectivos de defensa desplegados también en ambas regiones, etcétera. O sea, tenemos una acción coordinada y unitaria del Estado desde antes y, por cierto, que también desde después del estado de catástrofe. Queremos recordar también que con la visita del presidente a la región del Biobío se estableció enlaces particulares en ambas regiones, región del Biobío y región del Ñuble. Recordar que en la región del Biobío la ministra enlace es la ministra de Salud, Jimena Aguilera, junto con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Y en la región de Ñuble el enlace ministerial es la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y el ministro de Defensa, Ricardo Montero. Ministras y subsecretarios respectivamente están obviamente coordinándose no solamente con los medios de comunicación, sino que a disposición política plena de las autoridades locales para poder
facilitar todo lo que se requiera para seguir desarrollando el trabajo de la emergencia, por lo tanto del combate, pero también de la atención a las personas, a las víctimas, a las personas afectadas por estos incendios. Y es por eso que también quiero recordar algo que ha sido muy importante de la coordinación de los COGRI y que está monitoreando nuestros enlaces. El Ministerio de Desarrollo Social ya está en la preparación de la aplicación de las fichas FIBE, de hecho ya ha podido adelantar cierto trabajo de levantamiento de la información en coordinación con los municipios. Esto siempre tiene que ser en coordinación con los municipios para empezar cuanto antes a entregar las ayudas tempranas a las familias damnificadas. La Subtel ya gestionó la disposición de carros móviles para entregar conectividad a las zonas afectadas por incendios. El Ministerio de Salud ya está brindando apoyo conjunto conjunto con universidades, por ejemplo, para las atenciones médicas y psicológicas de las personas afectadas. Recordemos que aquí se requiere no solamente la atención clínica, la atención porque hay personas heridas, sino que también la atención y la contención psicológica. La Cancillería también está trabajando en la gestión de la ayuda internacional. El Ministerio de Justicia también está trabajando en la activación de protocolos de gendarmería para enfrentar situaciones particulares, como en la cárcel El Manzano. El Ministerio de Energía también en gestión con la CGE para la evacuación de enfermos electrodependientes y generadores. Y el Ministerio de Educación, como ya también se ha dado a conocer, el trabajo con la JUNAEV para la entrega de alimentación en los albergues. Albergues que ya tenemos operativos. 19 albergues, 6 en Ñuble, 13 en Biobío y 630 personas por lo pronto albergadas. Tenemos operativos también de emergencia al registro civil, más el despliegue de las corporaciones de asistencia judicial. Es decir, vuelvo al punto, tenemos una coordinación plena, total, con todos los recursos a disposición, no solamente financieros, sino que humanos e institucionales, para que el trabajo en el territorio se dé de manera eficaz, eficiente, en este estado de emergencia, en el combate del incendio, pero también para atender a las personas, porque nos preocupa mucho el estado de salud física, mental, la compañía que requieren nuestros compatriotas en estos difíciles momentos. Y además ahora el presidente de la República se dirige a la región del Ñuble también para sostener reuniones con las autoridades locales, con nuestras instituciones que están trabajando y monitorear en terreno también el despliegue en dicha región. Así como ayer estuvo en Biobío, hoy se encontrará ya en la región de Ñuble. Reiterar para cerrar este primer tema el llamado a nuestros compatriotas a la responsabilidad, porque efectivamente el 99% de los incendios tiene como origen la acción humana. Y lamentablemente todos los años hemos visto y hemos tenido que lamentar cómo nuevamente se producen incendios por el efecto de la acción humana. La vigilancia, la ayuda de los ciudadanos en la denuncia es muy importante. Aquí están los números a disposición. Ya conocemos, bueno, el de Carabinero, el 133, el de la PDI 134, pero es muy importante que memoricen el 132 de Bomberos y el 130 de CONAF. Ante cualquier foco de incendio, ante cualquier chispa que vean encenderse en algún predio, en una zona boscosa cercana o en alguna casa, hay que llamar a las autoridades y ponerse siempre a disposición de la autoridad. La información oficial es la que se tiene que recoger para poder trabajar de manera responsable en conjunto con la ciudadanía. Así que el llamado es a la prevención, a la responsabilidad y también a la colaboración en las denuncias que se requieren para poder actuar lo más rápido posible frente a otros posibles focos de incendio. Por último, como bien ustedes saben, el Gobierno no solamente está hoy día trabajando intensamente en la emergencia, sino que también está trabajando en las tareas legislativas, porque también es responsabilidad del Ejecutivo poder seguir empujando los compromisos que tenemos para con nuestros compatriotas en distintos ámbitos. Uno de ellos es poder sacar y despachar el reajuste del sector público. En eso ha estado trabajando nuestra ministra secretaria general de la Presidencia, porque esperamos además que esto pueda tramitarse hasta total despacho el día de hoy. También junto con el Ministerio de Hacienda están trabajando en aquella tarea. Esperamos también
continuar con la votación en particular del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, algo muy importante para reforzar las capacidades de inteligencia del Estado en la persecución de los delitos económicos, entre otros. Y además tenemos en la agenda la votación en sala de la Cámara de Diputados en tercer trámite de la reforma al proyecto de convivencia escolar, que también es muy, muy importante para seguir mejorando las capacidades de nuestras comunidades educativas a través de la construcción de comunidad y sin violencia. Y por otro lado, tenemos y esperamos que el proyecto de la ley de incendios, el proyecto sobre incendios que ha estado por mucho tiempo con suma urgencia, meses diríamos, con suma urgencia en la Comisión de Hacienda del Senado, avance y pueda ser ley cuanto antes. Esto requiere voluntad y disposición, por cierto, también de todos los parlamentarios para que pueda ser realidad. Y además, para terminar, esperamos que las conversaciones con la oposición lleguen a buen puerto en materia del proyecto de Sala Cuna. Usted sabe que el presidente la semana pasada se reunió con el presidente electo para abordar este y otros temas, pero en particular queremos poner acento en este proyecto que es largamente esperado, décadas ha sido demandado por parte de las mujeres sobre todo, que requieren de más apoyo en el ámbito laboral para poder insertarse con seguridad, con tranquilidad y con la certeza no solamente que van a tener el derecho a la sala cuna, sino que la sala cuna va a cumplir los estándares que merecen sus bebés. Hombres y mujeres esperando esto y por lo tanto creemos que es un proyecto que no puede seguir postergándose, que es un proyecto que se debe votar y evidentemente estamos en análisis de las distintas propuestas que está haciendo la oposición, pero nuestro interés en particular frente a las sugerencias técnicas que nos han hecho llegar desde la oposición, queremos señalar que nuestro compromiso no es solamente aprobar un proyecto de estas características, sino que es un proyecto que apunte efectivamente a resguardar el derecho de hombres y mujeres, pero también de la calidad de la atención de los menores de edad en las salas cunas. Y por eso la discusión sobre los estándares de aquellos, sobre las garantías institucionales que se deben dar, no es baladí y no puede quedar en manos de cualquiera. Así que estamos justamente en esta discusión, en este debate, para poder ver cómo destrabamos el proyecto del derecho a sala cuna para Chile. Dicho esto, escucho y atenta a las preguntas. Buenas tardes. El día de ayer el embajador de Estados Unidos en Chile señaló que el presidente Trump había autorizado apoyar a nuestro país con una donación de asistencia para enfrentar los incendios. ¿En qué se traduce esa donación de asistencia? Si eso ya está coordinado para hacer su llegada a Chile y también qué otros países han manifestado su colaboración. El presidente Gabriel Boric ya había señalado algunos países en su declaración, pero si nos puede dar algún detalle de en qué se basaría esa ayuda. Sí, las ayudas internacionales particularmente son coordinadas por Cancillería. Efectivamente, la Cancillería está a cargo de ser el enlace con otros países y otras naciones que quieren prestar colaboración. Así ha sido siempre el canal oficial y formal para ver el momento en que se traduce, la cantidad de recursos, para qué etapa en concreto y favorecer un adecuado despliegue inteligente que efectivamente llegue a los territorios siniestrados. Y por lo tanto, agradecer evidentemente la solidaridad, las muestras de apoyo y todas las ayudas que están siendo ofrecidas a nuestro país y evidentemente, en particular, la disposición también no solo de Estados Unidos e Israel, sino que México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay y Paraguay, que también han estado a disposición. Entonces tenemos hoy día la Cancillería trabajando en eso y evidentemente la materialización, la llegada de esas ayudas será informada en su debido momento por parte de la autoridad correspondiente, en este caso Cancillería. Y además están siendo coordinadas con CONAF y Senapred para poder ser operativizadas en los territorios. No sé si respondí. ¿Sí?
Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. El año pasado la CONAF y Senapred, en el mismo contexto de esta temporada de incendios, comprometieron que en la próxima temporada se va a implementar aeronaves con visión nocturna para continuar el trabajo de combate en los incendios durante la noche. ¿Qué pasó con ese compromiso? Porque entendemos que, por las declaraciones del año pasado, que de Senapred había dicho que la DGAC estaba ideando una normativa. ¿En qué estado está eso y si finalmente se va a poder aplicar o no? Sí, miren, requieren siempre evaluaciones técnicas. Yo sé que a inicio del 2025 la exdirectora de CONAF hizo un anuncio sobre posibles sobrevuelos nocturnos para el combate de los incendios, pero aquí hay organismos técnicos que hacen la evaluación en particular de la posibilidad de estos despliegues. Y respecto a los organismos técnicos y el análisis técnico que se ha realizado, tanto expertos del Servicio Forestal de Estados Unidos, la USFS, como el análisis particularmente de CONAF, estimaron que aún no es factible utilizar vuelos nocturnos y que se requiere un plan de alrededor de 4 años para poder empezar a operativizar aquello. Porque hay condiciones técnicas que evitarían no solamente el riesgo de las personas que hacen los sobrevuelos, sino que también la efectividad de estos combates. Y dado ese análisis técnico es que se ha elaborado un plan justamente para avanzar hacia su implementación. Pero nos hemos basado y las autoridades correspondientes y particularmente los organismos técnicos se han basado en el análisis de aquello y, insisto, todavía eso no es técnicamente posible. 4 años más, según lo que usted está diciendo? Eso es lo que nos han informado los organismos técnicos, efectivamente, porque hasta el momento, insisto, los expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos han determinado que no es factible utilizar sobrevuelos nocturnos aún en nuestro país. Ministra, en otra arista que tiene que ver con lo que está investigando la Fiscalía sobre el origen de los incendios, la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mancilla, dijo que eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás en la región del Ñuble serían negligencia eléctrica, que no hay ningún antecedente que pudiera dar de que hasta el momento habría intencionalidad en esos incendios, sino que más bien eventualmente negligencia. ¿Ustedes han detectado algo de negligente en el monitoreo, en la prevención a raíz de esta emergencia? Miren, esto nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos porque estas investigaciones están a cargo de otros organismos. Efectivamente, nosotros valoramos el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, las unidades de análisis, además de que investigan particularmente los focos que dan origen a incendios forestales, que son especialistas en la materia. Ustedes saben que además hemos creado unidades específicas en nuestra institucionalidad para la investigación de estos casos y vamos a esperar obviamente que avancen esas investigaciones. Hay, por cierto, distintas teorías, distintas hipótesis en las líneas investigativas, pero queremos que ahí la institucionalidad funcione sin adelantarnos a los posibles resultados que arrojen dichas hipótesis o dichas investigaciones. Pero por cierto, lo que sabemos y que reiteramos hasta el momento y que eso no ha ido variando lamentablemente con el paso de los años es que más del 99% de los casos son producto de la acción humana, o por dolo o por negligencia. Y lo bueno también es que tenemos una legislación que establece como gravísimo el delito de incendio, ¿no? Y esto aplica con pena hasta 20 años, ¿no? O sea, para quienes cometen y provocan incendios, arriesgan cárcel de hasta 20 años. Entonces tenemos una legislación que es bastante robusta para la persecución penal, que apoyada obviamente de los refuerzos de las unidades investigativas que hemos generado en nuestro sistema de la gestión de riesgo, va a ayudar obviamente a garantizar que no haya impunidad, ¿no? Ahora, bien, dicho esto, de todas maneras hay otro porcentaje de focos de incendio por acción humana que no son por dolo, sino que por negligencia, ¿no? Y ahí también queremos poner el llamado de atención a la ciudadanía, a ser muy responsable. Estamos en periodo de mucho calor, la gente se toma los fines de semana o sale de vacaciones y lamentablemente se producen relajos que llevan a una acción negligente. Y eso no puede seguir pasando. Tenemos muchos incendios que están actualmente siendo combatidos y eso ha requerido demasiado trabajo, despliegue humano y financiero para poder enfrentarlos. Ya vemos el drama que estamos sufriendo, ¿no? Y por lo tanto no podemos relajar las medidas de prevención, la responsabilidad de la ciudadanía, ¿cierto? Y también las alertas que nos puedan generar a través de las denuncias nuestros propios compatriotas cuando ven
y observan que hay situaciones de riesgo o situaciones irresponsables de otros compatriotas. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por el rol del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en esta emergencia. Hasta el momento no se le ha visto al ministro dando cuenta de las viviendas siniestradas, como sí ocurrió tempranamente en el desarrollo de los incendios en Valparaíso. Quería preguntarle si es que va a jugar un rol, cuándo es que se le va a ver asumiendo una tarea en esta emergencia, considerando cuánto urgen las soluciones habitacionales en este contexto y también cómo espera contribuir el gobierno a esta intención que ha declarado el presidente electo de hacer una reconstrucción rápida. Sí. Bueno, todas nuestras autoridades del COGRI están trabajando, obviamente, en esta fase de emergencia y también en la preparación para la fase de rehabilitación temprana, ¿no? Ustedes saben que la emergencia, o más bien en estos contextos, se traslapan distintas etapas. Una es la del combate de los incendios, que sigue desarrollándose. Por otro lado, el levantamiento de información para llegar a los albergues y a los lugares donde se requiere ayuda en alimentos, en provisiones de distinto tipo. Y además levantar la información para preparar con las fichas FIBE la llegada de recursos financieros como también de viviendas de emergencia, ¿no? Entonces, todo eso ya se está desarrollando, se está trabajando y por lo tanto es muy importante entender que independientemente de las autoridades de cabecera de los ministerios, tenemos instituciones ministeriales que a nivel regional, local y nacional están trabajando, ¿no? Y por lo pronto ahora, sobre todas las cosas, en el despliegue de nuestros efectivos militares a cargo del GEDENA, junto con las policías también en la mantención del orden y las condiciones logísticas o la facilitación de las condiciones logísticas para el despliegue de las otras instituciones del Estado en todas las labores de asistencia como también de combate. Sí, solo insistir en cómo piensa contribuir al gobierno en que esta reconstrucción sea ágil, como pretende el presidente electo, y que no incurra en la tardanza que ha manifestado en Valparaíso. Como le decía anteriormente, nosotros estamos trabajando en la fase de emergencia y preparando las condiciones para la rehabilitación temprana, porque actualmente lo que se está haciendo es levantar la información de las viviendas siniestradas. Ustedes saben que ya se ha dado un balance que el que tenemos por ahora, pero sabemos que estas viviendas siniestradas pueden llegar al menos 1000, lo ha dicho el propio presidente de la República. Entonces se está trabajando en esa fase antes de empezar con los planes efectivamente de reconstrucción. Porque además tenemos que, insisto, llegar con las transferencias probablemente, con las viviendas de emergencia y de todas maneras, antes del 11-12 de marzo vamos a tener una coordinación con las futuras autoridades, así lo ha comprometido también el presidente de la República, para que tanto las tareas que quedan de habilitación temprana como los preparativos para la reconstrucción dialoguen entre un gobierno y el otro, ¿no? Y haya una continuidad para la mayor eficiencia del trabajo de Estado en esta labor. Ministra, en línea con eso, ¿qué gestiones en específico son las que se están realizando con la administración del presidente electo? ¿Y qué es lo que vamos a ver también a partir de los próximos días, considerando que mañana se va a nombrar el gabinete del presidente José Antonio Kast? ¿Para el tema del traspaso administrativo es la pregunta o para la situación de emergencia? También considerando la situación de la emergencia. Bueno, hemos tenido un diálogo bastante fluido a partir de hace algunos días atrás, sobre todo, porque no solamente estamos en conversación a propósito de la agenda legislativa, sino que también sobre el traspaso administrativo, que hay que prepararlo. Nosotros hemos estado trabajando en esa preparación y probablemente las reuniones biministeriales van a producirse durante el mes de febrero. Y por otro lado, respecto a la emergencia, estamos totalmente enlazados. O sea, está el ministro del Interior junto a uno de los miembros del futuro gabinete, no sabemos qué cargo en particular, que ha dispuesto el presidente electo, justamente para ver qué otras reuniones se pueden tener después de este traspaso primero de información. En la reunión de hoy día, en La Moneda, ha sido principalmente para entregarles la información del trabajo que el gobierno y el Estado en general ya está realizando, ¿no?
cómo es que enfrentamos la emergencia, cómo funciona la institucionalidad, cómo es la coordinación con los municipios, con los gobiernos regionales, los recursos que se disponen para la emergencia desde Senapred y por lo tanto del Ministerio del Interior, cómo funciona luego la fase de reconstrucción, cómo se financia esto los fondos, a través de los fondos de reconstrucción, es decir, un traspaso de información robusta y muy importante para que el futuro gobierno también se vaya preparando en lo que va a ser su trabajo, sobre todo de gestión, ¿no? Sin perjuicio de ello, durante las próximas semanas, nuestro gobierno va a seguir a disposición de entregar información que sea requerida, ¿cierto?, de comunicar los planes que estemos construyendo para las otras fases después de la emergencia que van a venir en la región, etcétera. O sea, esa comunicación va a estar totalmente a disposición porque, como les digo, a nosotros nos interesa que independientemente del cambio de gobierno hay una política de Estado que continúe y que siempre, por cierto, se vaya reforzando. Ministra, en otros asuntos de contingencia, yo quería requerirla si es que el gobierno nos podría actualizar qué va a pasar con los comités políticos ampliados con esta decisión del Partido Socialista de restarse de este espacio, el PPD en reflexión sobre su relación con el oficialismo. ¿El gobierno va a mantener el comité político ampliado con el PC, el Frente Amplio y el resto de las colectividades que se mantienen en la alianza o lo va a suspender este espacio hasta que se normalice o esperando que se normalice la relación entre los partidos? Nosotros esperamos que el próximo comité político ampliado sea con todos los partidos oficialistas. Entendemos que ningún partido oficialista además ha dado un paso al costado respecto a su participación en el gobierno. Y si el día de hoy obviamente no se desarrolla es porque estamos en una situación de emergencia. Ustedes han visto que casi todos los ministros y particularmente el Ministerio del Interior que lidera ese espacio ha estado plenamente trabajando en las labores de emergencia, tanto en la participación de los COGRID como en la coordinación de las autoridades regionales en esta materia. Entonces hemos tenido una primera prioridad que es esto, sin perjuicio que esperamos que ya la próxima semana podamos retomar estos espacios de conversación y articulación necesaria con el oficialismo para poder avanzar en unidad en las tareas que la ciudadanía nos demanda, ¿no? Ya hablábamos de la agenda legislativa de esta semana, pero vamos a seguir con otros proyectos de ley la próxima semana y necesitamos un oficialismo no solo articulado, sino que unido en la tarea principal, ¿no?, que es seguir cumpliéndole a nuestros compatriotas con los compromisos que hemos establecido. ¿El gobierno está haciendo un esfuerzo con los partidos oficialistas para que se convoque en pleno el comité político ampliado? Porque una de las medidas que había zanjado el Partido Socialista era restarse de este espacio más allá de que seguiría colaborando con el Ejecutivo. Sí, para nosotros es importante tener espacio de diálogo colectivo y por lo tanto todos los oficios que se han ido desplegando para tener ese acercamiento se van a seguir haciendo, pero insisto, estamos hoy día muy centrados en la emergencia para justamente poder sacar a nuestro país adelante en este momento tan difícil que está azotando a dos regiones, que es Biobío y Ñuble, pero que está conmoviendo y movilizando a todo un país. Quería llevarla al tema de las reformas pendientes que tiene el gobierno, por ejemplo el FES, y por ejemplo hoy la reforma al sistema político fue suspendida porque la moneda indicó que había que tener el foco en la emergencia, pero quería preguntarle cuál va a ser la prioridad entonces del gobierno una vez termine este periodo de la emergencia y cuáles son los proyectos pendientes más relevantes para el Ejecutivo de sacar adelante antes del 11 de marzo. Sí, nosotros estamos trabajando, como les decía, en poder sacar adelante el reajuste del sector público. No nos olvidemos que hoy día los brigadistas, funcionarios de CONAF, de Senapred, quienes están trabajando en el combate al incendio también son funcionarios públicos. Y a ellos también buscamos aplicar el reajuste. Estamos hablando de un reajuste que va a cubrir solamente la inflación. Entonces, ¿cómo no se merecen nuestros funcionarios públicos quienes están dando la vida por nuestra patria y por nuestras comunidades que tengan este reajuste? Entonces no nos olvidemos de qué hablamos cuando hablamos del reajuste del sector público. Son personas de carne y hueso que muchos de ellos dan la vida por todos nosotros. Y dicho esto, tenemos también otros proyectos que son muy importantes y los hemos mencionado en varias oportunidades. El proyecto de Sala Cuna para Chile, el proyecto de Finalcae y creación del FES, los proyectos de inteligencia en materia de seguridad y de la reforma a Gendarmería, que también esperamos que se vote en su primer trámite en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas durante esta semana, el proyecto de subsidio unificado al empleo, entre otras iniciativas legislativas. Pero ahí está el grueso, lo más importante, quizás como los proyectos de primer orden,
que nos está demandando la gente. Si queremos poner foco en la generación de más empleo, bueno, el proyecto Subsidio Unificado del Empleo, el proyecto Sala Cuna para Chile, son proyectos que están diseñados y pensados para aquello, para que sigamos creando empleo formal, empleo con seguridad social, empleo con protección social, empleo a nivel micro, pequeño y a nivel de grandes empresas, ¿no? Empleo que dé certeza a hombres y mujeres en nuestro país. Así que esperamos que esto obviamente tenga un acuerdo político prontamente, que la oposición le dé el vamos al proyecto de Sala Cuna después de las conversaciones que hoy día se han estado desarrollando. Ustedes saben que independientemente de si se vota o no, las conversaciones están cursando. Ha habido intercambios, sobre todo de la semana pasada, después de la reunión del presidente Gabriel Boric con el presidente electo sobre esta materia, así que esperamos que esto tenga luz verde pronto, ¿no? Por el bien del país. Esa es una de las prioridades de nuestro gobierno. Pero en concreto con la reforma al sistema político que hoy día se vio suspendida su tramitación, El proyecto de la reforma del sistema político también está dentro de la agenda. Tenemos varios proyectos de reforma que a lo mejor no son de los más mencionados. Recuerden que está también el proyecto de reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial, que ha sido muy relevante, que ha sido uno de los proyectos que apunta justamente a atender aquellos problemas estructurales de nuestro sistema de justicia, y particularmente el Poder Judicial, para enfrentar posibles futuros casos de corrupción o de daño a la fe pública, como también el proyecto o la reforma al sistema político, que viene a atender otro problema de nuestra institucionalidad que tiene que ver con la fragmentación extrema de la representación política, particularmente en el Parlamento, que hace muy difícil a veces la generación de acuerdos y de avances concretos en distintas iniciativas legislativas. Entonces, sí, tenemos también el proyecto de reforma al sistema político, el proyecto de cambio en el sistema de nombramiento en el Poder Judicial y otros, ¿no? Pero ahora, los de primer orden y más urgentes ahora, efectivamente, Sala Cuna, fin al CAE, subsidio unificado al empleo, están de los proyectos que vienen hace meses esperando para seguir colaborando en lo que es la generación de empleos formales para hombres y mujeres en nuestro país y, por cierto, también de la protección, en el caso de Sala Cuna, de nuestros niños, los más pequeñitos, ¿no? Que requieren no estar simplemente en una guardería, sino que en una sala cuna propiamente tal, con estándares pedagógicos como se merecen y como tienen derecho a estar. Bien, muchas gracias. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.